Desde hace unos años, la inteligencia artificial se está metiendo cada vez más y más en nuestras vidas. Nos llegan noticias de robots semiautónomos o aparecen prototipos cada vez más avanzados. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos meses cuando masivamente la hemos podido experimentar nosotros mismos con un teléfono o un ordenador gracias a herramientas tan poderosas como ChatGPT. Para que no sepa de lo que le hablo, ChatGPT es una aplicación web que con solo registrarte en ella tienes acceso a este chat que veis en pantalla. En el chat no hay un humano por detrás, hay una inteligencia artificial a la que puedes pedir que haga miles de cosas. El límite casi lo pone tu imaginación. Lo alucinante de este servicio es que ha sido el que más rápido ha conseguido en la historia de Internet los 100 millones de usuarios. Ni TikTok, Google o Instagram alcanzaron jamás esa velocidad de crecimiento. Y diréis, ¿por qué lo usa todo el mundo? Pues porque es una auténtica locura, y eso que aún está en una fase de desarrollo. De hecho, en la primera pantalla, antes de empezar a usarlo, los creadores de esta herramienta nos lo advierten, nos dicen, oye, su fuente de conocimiento se limita hasta 2021, así que si le preguntas quién ganó el Mundial del 2022 no lo sabrá. También nos comentan que algunas de sus respuestas podrían ser incorrectas. De todos modos, debido a su popularidad, ya hay desarrolladores externos a la compañía que han creado complementos para el navegador para que pueda acceder a Internet y obtenga información actualizada. De hecho, esta parte que os señalo con la flecha roja no viene de serie en ChatGPT, es gracias a una extensión que he puesto en Google Chrome. Con ella ya le puedo preguntar lo del Mundial del 2022 y lo sabe. Así que con una herramienta como esta os podéis imaginar que millones de personas se han vuelto locas por Internet porque es capaz de programar, resolver ecuaciones, contarte un chiste, hacerte un plan de entrenamiento con pesas o escribirte casi lo que quieras. Y precisamente en este punto final de escribir es donde me ha surgido una idea. Dije, voy a escribir un libro con esta inteligencia artificial y lo voy a publicar. Eso sí, no penséis que le podemos decir a ChatGPT directamente, escríbeme un libro de 170 páginas sobre la evolución del sistema operativo Android. No te va a generar directamente todo el contenido. De hecho, fijaos que al pedírselo, lo que me ha respondido es con una pequeña estructura del libro. Y cuando ha llegado a la conclusión, se ha cortado. Esto ocurre porque las respuestas no pueden ser infinitas, tienen un número máximo de caracteres y también un tiempo máximo de procesamiento por usuario. Si no, los servidores no soportarían a millones de personas usando esta inteligencia artificial en paralelo. Aún así, he insistido a ChatGPT para que no me dé la estructura del libro y me escriba todas las páginas. Ahí me ha respondido que no es capaz de escribir un libro al 100% por sí sola. No nos ofrece aún esa opción. Así que la forma de conseguir un libro generado con esta inteligencia artificial es trocearlo en partes pequeñas para que se pueda escribirlas. Por lo tanto, lo que yo pensé fue crear un libro sobre cómo utilizar ChatGPT para mejorar nuestras vidas. Básicamente un libro donde se expongan casos de uso útiles. Concretamente, esto lo hice pidiendo a ChatGPT que me redactase capítulos cortos sobre casos de uso de ella misma. Es decir, en el lenguaje informático es un metalibro. Y alguno igual dice, entonces tú no has hecho nada, Alejandro. Pues sí, lo que yo realmente he tenido que hacer es buscar y pensar casos de uso. Después, cada uno de esos casos lo consideré como un capítulo del libro. Y por supuesto, le solicité a ChatGPT que me lo redactase con una petición similar a la que veis en pantalla. La redacción de esta inteligencia artificial no es perfecta y no es determinista. Es decir, que le puedes pedir dos veces la misma cosa y no te tiene por qué dar la misma respuesta. Por eso, si no me gustaba lo que me escribía, se lo volvía a pedir o incluso combinaba párrafos de diferentes respuestas. El texto que me iba generando la inteligencia artificial lo iba colocando en un documento de Word con aspecto de libro y organizado en capítulos cortos. De tal forma que tras varios días trabajando conseguí tener unas 70 páginas escritas por ChatGPT en forma de libro. La redacción quizás no sea la mejor del mundo, pero es que la ha hecho una máquina. Algo impensable hace unos pocos años. Para que os hagáis una idea, en este capítulo le pedí que me describiese cómo ella misma podía ser usada para resumir vídeos largos de YouTube, ya que YouTube nos transcribe todo lo que se dice en un vídeo y se lo podemos pasar a ChatGPT y pedirle un resumen. Así puede ahorrarnos mucho tiempo o incluso podemos entender vídeos en otros idiomas de forma muy rápida. Con el libro finalizado en formato Word, hay que publicarlo para que pueda llegar a todo el mundo que le interese. Para hacer esto en pleno 2023 no tengo que ir a ninguna editorial.
Yo mismo lo puedo autopublicar en Amazon gracias a su plataforma llamada KDP, un sitio creado por esta famosa compañía que permite a cualquiera de nosotros publicar y vender nuestras obras. Es tan fácil como ir completando un formulario con todos los datos que nos piden, subir el documento en el formato adecuado, crear una portada y poner un precio. Así, tan fácilmente, lo he puesto en formato electrónico para tablets, Kindles, móviles, etcétera, etcétera. Pero es que incluso la herramienta de Amazon me ha dejado publicarlo en formato papel. En unos pocos días se podrá pedir para que nos llegue físicamente a nuestra casa. Los precios que le he puesto al libro han sido 2,99 euros a la versión electrónica y a la versión física menos de 10 euros cuando esté disponible. Sin embargo, he programado que durante el 3 de marzo y el 4 de marzo os podáis hacer con la versión electrónica totalmente gratis. Es decir, desde las 00 hora española del 3 de marzo está gratis. Además, también lo he puesto para que a los usuarios premium de Amazon con Kindle ilimitado les cueste 0 euros. Así que si os apetece echarle un vistazo, en la descripción tenéis el enlace. Me haría mucha ilusión. Simplemente todo esto lo hago por experimentar y para mostraros a todos vosotros que la inteligencia artificial es una revolución. Quien no lo quiera ver se quedará anclado en el pasado. Es imparable. Y sé que a mucha gente algo tan potente le da hasta miedo, pero yo no lo veo como una amenaza. Para mí es un complemento, una herramienta brutal que nos puede ayudar a infinidad de cosas. Por ello, creo que es necesario que empecemos a entender qué nos ofrecen las inteligencias artificiales, cómo funcionan y cómo se usan para que realmente nos ayuden en nuestro día a día. De todos modos, en los comentarios me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema, porque puede ser distinta a la mía. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.